género. Ya vimos que por sexo vamos a entender todas estas características biológicas, hormonales, gonadales, del sexo genital, todo esto biológico. Pero por género, y ya con todo lo que hemos venido diciendo seguramente lo van intuyendo, lo van mirando, lo hemos ido señalando, son asignaciones sociales, son asignaciones culturales, son modelos, los estereotipos, los roles, los atributos. El género nos va a resumir todo esto. Y vamos a entender por género un conjunto de ideas, de representaciones, cómo me imagino, cómo creo que es, de prácticas y de prescripciones sociales. Es como cuando me prescriben un medicamento para el dolor de cabeza. Bueno, me prescriben cuál es el género que tengo que tener, con las prácticas, con las representaciones, a partir de qué, de si tengo pene, es hombre, o si tiene vagina, es mujer. Ahí te estoy viendo un pene y una vagina, entonces me empiezo a comportar yo, sociedad, contigo desde ese lugar. En el momento en que sale el bebé del vientre de la madre, por cesárea, bueno, ahora ya se sabe desde mucho antes con los ultrasonidos, pero antes no, antes uno llegaba y paría y en ese momento sacaba el médico, la médica al bebé y decía, le miraba, no le hacía una prueba hormonal, no le hacía una prueba genética, no, lo único que veía era si tenía pene o si tenía vagina, ahí se veían los labios exteriores y tal, es niño, es niña, y a partir de ese momento empezaban a ocurrir cosas, a partir de ese momento era, ay, pobrecita, niña, tuvo un niño, y entonces la gente se ponía feliz y se repartían puros o chocolates, se prescribía, se decía incluso, se le ponía un arete, se le viste de tal color, se juega de ellos de una manera determinada, se juega con los bebés, con el niño más brusco, con la niña más dulce, se les habla, hay experimentos en la psicología súper interesantes de cómo incluso les hablamos diferentes a los niños y a las niñas, y ahí vamos construyendo, dándole este conjunto de prescripciones dependiendo del sexo biológico, esto es de la diferencia anatómica, y a partir de ahí se dice que es propio de los hombres, lo masculino, y que es propio de las mujeres, lo femenino. Ya nos dijeron cómo. Esto sí, esto no. Aretes para las niñas. Todavía no ocurre, yo hay muchos jóvenes y grandes, no solamente jóvenes, se ponen arete, se ponen un piercing. Bueno, pero todavía no ocurre que en el hospital digan, señora, ¿le pongo sus aretitos al niño? No, hoy se elige, ya después lo eligen cuando son más grandes. Todavía no, y todavía la prescripción dice que es lo propio de los hombres, vestirlos de azul. ¿Qué es lo propio? Eso es masculino. ¿Qué es lo propio de mujeres? Vestirla de rosita o de amarillo, de colores tenues. Pero si de pronto por alguna razón no nos enteramos qué era y tenemos ropita de color azul, a la niña le ponemos ropita de color azul. Pero ¿a poco le ponemos la ropita de color rosa al niño? Vamos a regalársela a la comadre, haz algo con la ropita, porque no vaya a ser que no esté correspondiendo con el género, como estas ideas, representaciones prácticas y prescripciones. Resulta muy importante entonces todo lo que en relación al género se propone. Esta imagen me encanta. Voy a hablar de género y ocurre en todos los lugares, con mujeres con burka, con manto, musulmanas o con mujeres en cualquier otro espacio. No solamente ahí, tiene que ver con diferencias sociales aprendidas culturalmente y que varían en el tiempo y en la historia. Lo que hoy se dice que es propiamente femenino no es lo mismo que se decía hace 50 años, hace 100 años. A mi abuelita le enseñaron seguramente como lo propiamente femenino, bordar, como estas niñas, ¿se acuerdan de la lectura que les hacía? De principios del siglo pasado, del siglo, del siglo XX, en donde decían las niñas tienen que coser, que bordar, bueno, depende del nivel socioeconómico, del nivel cultural, pero a mi abuela le enseñaron a tocar el piano, a bordar, a esperar a que llegara el hombre de su vida, el príncipe del corcel blanco, que no llega, por cierto, les cuento, pero había que esperarlo porque se iba a casar y no era necesario que estudiara porque la iban a mantener, porque si no, no era un buen hombre. Lo propiamente masculino era que el hombre se hiciera cargo y que el hombre le diera buena vida, además de muchos hijos.
varían estas cuestiones aprendidas socialmente, estas formas propiamente femeninas o propiamente masculinas, varían con el tiempo, varían también con el lugar, con el contexto específico, porque no es lo mismo ser mujer y lo propiamente femenino en un contexto urbano que en un contexto rural. Son diferentes y tenemos que pensar también en ello. El género no es algo fijo, como tener pene o vagina, eso es de lo biológico, ese es el sexo. El género es algo variante, varía, se mueve, ¿sí? Antes las mujeres no bebían, hoy los datos o bebían menos, no quiero decir que nunca bebían, pero hoy los datos nos están diciendo que las mujeres cada vez más tempranamente están teniendo acceso al alcohol, al tabaco, a otros tipos de drogas. Entonces van cambiando, sí, van cambiando a través del tiempo. También se dice que el género se manifiesta de distintas formas en las distintas culturas, pero incluso al interior de una misma cultura. Entre los musulmanes hay mujeres que llevan velo y otras que no llevan velo. O sea, hay mujeres que estudian y que van a la escuela, bueno, y otras que les cuesta la vida. Estas niñas que acaban de secuestrar de una escuela en el África y que es verdaderamente impresionante que en el siglo XXI siga ocurriendo esto. ¿Y por qué se las llevaron? Se las llevaron porque no estaban haciendo lo que tendrían que haber hecho las niñas, que era leer el Corán, usar velo y dejar de ir a la escuela. Nada más vean cómo en un lugar, en una cultura, se plantea como una forma particular qué es lo propiamente femenino. Y en esa cultura, en ese lugar, en el siglo XXI, esto hace 2 meses que ocurrió, y las niñas no han regresado a sus hogares, las tienen secuestradas y no las van a regresar. Y esto es por asuntos de carácter político, pero les están indicando qué y cómo deben de comportarse en una cultura o incluso dentro de una misma cultura, para distinguir lo que es femenino de lo que es masculino. Las mujeres a cuidar y a criar hijos. Hay un video, entren por favor, es un deleite y de pronto uno puede ver cosas verdaderamente geniales. TED, googleenlo y vean las conferencias. Hay la conferencia de una mujer que la metieron a la cárcel porque decidió que iba a manejar hace un año. Y decide que quiere manejar, que tiene la capacidad, que puede hacerlo, que puede ir a la escuela, que puede hacer cosas, lo hace y la meten a la cárcel. Y se hace todo un movimiento y el género cambia. El género no es una invariante, está cambiando todo el tiempo, depende de muchas circunstancias. Esto resulta interesante de pensar. También el género no solo tiene que ver con esto que me dicen que es lo propiamente femenino y lo propiamente masculino, sino también tiene que ver con una representación psíquica aquí adentro de cómo me concibo, dependiendo de si tengo pene o vagina, que soy yo. Y entonces me la creo, no solamente me lo asignaron en el momento en que nací, niña, niño, esa es la asignación, o cuando vieron el ultrasonido, es niña, es niño. Vieron la diferencia biológica y le asignaron un sexo. No, nada más. También es el conjunto de roles, atributos que le fueron asignados a partir del momento en que nació, un niño o una niña, y por tanto es lo ha de comportarse desde la lógica de lo propiamente femenino o masculino. También es y cómo me siento yo, cómo me vivo yo, si me siento niña, si me siento mujer, si me siento femenina, cómo me vivo yo, y tiene que ver con todo un contexto, una y otra vez. ¿Quiénes participan de ello? Participan las instituciones. ¿Qué instituciones? Las familias, las escuelas, la iglesia, claro que sí. Hay religiones en donde el primer rezo de las mañanas se ora y se dice: gracias a Dios que no me hiciste mujer. O sea, las instituciones sociales, culturales, juegan un papel muy importante. Pero dentro de cada institución hay personajes de la institución. En la institución familia, no siempre, pero puede ser papá y mamá, o abuelos, abuelas, tíos, y nos están dictando este conjunto de atributos, de roles, de estereotipos de género que nos van indicando qué es lo propiamente masculino, qué es lo propiamente femenino,
con un conjunto de valores, de creencias, de hábitos y de costumbres. Nos lo van poniendo una y otra y otra y otra y otra vez. Nos enseñan entonces a pensar, a sentir y a comportarnos. Y ahí están todos: padres, madres, profesionales, médicos, médicas, maestros, sacerdotes, presidentes de la República o presidentas de la República, que entonces ya nos dejan ver que puede ser distinto, que también puede haber mujeres con capacidad de decisión. Y muy importante, estas instituciones sociales se juegan como muy importantes y nos van haciendo un conjunto de explicitaciones en estos diferentes marcos: familias, instituciones de salud, educativas, instituciones, mercado del trabajo, instituciones políticas, medios de comunicación. Vamos a ver en un momento qué dicen y cómo los medios también participan y también nos enseñan de todos estos atributos. Entonces no nacemos hombres y mujeres, pero aprendemos a ser mujeres y hombres, femeninas y masculinos, a partir del proceso de socialización, que ya vimos entonces que no solo depende de mi papá, mi mamá o alguien más, o un sacerdote o nadie. Aprendimos en las diferentes instancias. Todo esto, familias, escuela, religión, cultura, lenguaje, Estado, me enseñan. La imagen es impresionante, ¿no? La niña pensando en corazones, ternuras, romanticismo; el niño probablemente enseñado desde muy temprano voltea el corazón y se vuelven popas, ¿no? ¿Qué, en dónde y cómo lo aprendemos? Con los juegos, con los juguetes. Son clarísimos. ¿A quién de ustedes, niños, hombres, les han dado muñecas? Sí, los muñecos estos forzudos y tal, pero la muñequita para cuidarla, para arrullarla, los colores rosita. Bueno, hay hasta Barbies musulmanas, nada más para que no se quiten el velo. Los rosa, ciertos juguetes, diferente que los juegos educativos, que los juegos para niño, que además impulsan muchas veces muchas otras cualidades que no solamente las de cuidador, pero evitan estas otras que pueden ser importantes, que también pueden ser, ¿por qué no?, jugadas, estas que inducen a la ternura, al cuidado, a la crianza, porque algún día van a ser, si deciden, claro, padres o madres, y tendrán que ser tan afectivos unos o bien otras. Los juegos y los juguetes nos socializan en este ser mujer femenina, hombre masculino. Recibimos adiestramiento desde todos los juegos, los mandatos sociales, los valores y las creencias. Nos adiestran, nos enseñan, nos dicen cómo. La primera es una imagen, de una niña de una película que se llama La vida en rosa, y una niña que decía: yo no soy niña, yo soy niño. Y todas las, el género desde lo psíquico, desde adentro, pero no, hay que comportarse como en el cuento que les decía de Me harté del rosa. Hay que comportarse, y si no, pues es una niña frustrada o es un niño frustrado, ¿no?, como decían. Todo esto lo aprendemos y tiene consecuencias. Las dos últimas imágenes que abrí, bien la agresión, y entonces hasta creemos que son naturales, por naturaleza, los hombres agresivos y las mujeres pasivas. No es por naturaleza, esto lo aprendemos. A lo masculino y a lo femenino. Lo aprendemos a través, decíamos, también de los medios, Romeo y Julieta, las películas, las imágenes de la televisión. Lo aprendimos y nos lo creímos. Ustedes conocen la epístola, ya no seguramente, porque ya no se está leyendo. Y yo decía, todas las instituciones, también las instituciones legales, y está la epístola, búsquenla por ahí, yo solo voy a leer algunas partes. Las relaciones interpersonales pertenecen al ámbito estrictamente privado. Si me caso, si no me caso, ¿qué hago? Pero el Estado se atribuye la responsabilidad de dar forma y legitimidad a los actos de los individuos, y una de estas formas es a través del matrimonio, afirma el autor. Esto es Melchor Ocampo, con una epístola, que redactó en 1859 y que se leyó en cada matrimonio posible. Igual a ustedes todavía les ha tocado ir a algún matrimonio en donde se lea la epístola, ya no actualmente, hace algunos años,
se lea la epístola que se escribió en 1859 y que señala las virtudes, los derechos y las obligaciones que nacían con el matrimonio. Lo interesante aquí es la vida sentimental que tuvo este señor, don Melchor Ocampo. Se los dejo en tarea, búsquenla. Este señor tan propio, tan probo se dice, tuvo una vida sentimental, dejó tantos hijos regados por todas partes, pero hablaba de cómo se tenía que hacer. Y esta fue la institución que guió y que se metió a la vida en los matrimonios desde 1859. Decía cosas como estas: el matrimonio es el único medio moral de fundar una familia, de conservar la especie, de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. No es el género del que yo vengo a hablar. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyas dotes, ahí van los estereotipos en todo lo que da, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, que no tiene que ver con el sexo ni con la sexualidad, como yo vengo diciendo, pero él sí decía, el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, el hombre debe dar y dar a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Pues ya nos lo dijeron desde la institución legal, desde la norma, desde el matrimonio civil, y bueno. Y la mujer debe ser débil, débil cuando se entrega a él y cuando la sociedad así se la confía a él. La mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia, la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo, consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a toda persona que nos apoya y nos defiende. Esto y más. Solamente quiero, busquen por favor, Google Epístola de Melchor Ocampo y miren. Y lo que yo les pido es que piensen, ¿qué nos dice este mensaje en relación a los roles del hombre, en relación a los roles de la mujer, en relación a los roles de pareja, en relación a la sociedad, en relación al sexismo y el trato discriminatorio del que vengo de hablarles? Y les voy a pedir que piensen cuando ya lo saquen en un nuevo documento donde fuéramos equitativos, donde no una es como la tonta y el otro es como que le toca hacerlo todo. Piénsenlo.